bienvenidos una vez más al podcast La Minoría Más Pequeña, en donde yo, Monse Portilla, y mi compañero Andrew vamos a estar hablando sobre diferentes temas con relación a las ideas de la libertad, ideas libertarias. ¿Cómo estás, Andrew? Muy bien, Monse, sobreviviendo una vez más al calor de Monterrey, pero todo bien, con la alegría ya del fin de semestre, terminamos las clases, pero con otras noticias no muy alegres, como está lo que vamos a comentar más adelante, pero todo bien, aquí estamos. Aquí me marca que estamos, son las 8:37 jueves y estamos a 31 grados desde Monterrey. 8 de la noche, 31 Sobreviviendo. grados, sobreviviendo, sin agua. También. Por ese estado benefactor que nos ha dado tanto. Puros No sé corajes. dónde, no sé dónde he visto esto antes. Ay, no. Recuerdos de Vietnam. Sí, casi, yo creo. Bueno, es correcto. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es reciente y es muy triste, muy lamentable e incluso difícil. Voy a aceptar que es difícil porque es triste y es algo que impacta mucho. Bueno, la raíz de todo esto es la cultura y es algo que difícilmente se puede cambiar, ¿no? La cultura viene arraigada a veces con las personas o se va construyendo dependiendo del grupo social que vaya teniendo más popularidad, etcétera. Entonces es difícil, pero no es imposible, eso sí. Mira, vamos a mencionar un poquito acerca de lo que sucedió el martes, para ser exactos, en una escuela primaria pública allá en Texas, en Estados Unidos, que bueno, lo vamos a llamar acerca de una masacre, un tiroteo, una balacera, como decimos nosotros los mexicanos o regios, donde un chico de 18 años, cuyo nombre es Salvador Ramos, terminó asesinando un aproximado de entre 19 y 20 niños menores, digamos de entre 7 y 10 años de edad, junto con maestras. Esta noticia le dio la vuelta al mundo, literalmente llegó hasta los rincones menos pensados, pero al fin de cuentas es un tema que no es la primera y me atrevo a decir, aunque se escuche mal, la última o la única vez que pueda suceder esto, porque es el tema de las balaceras, los tiroteos en Estados Unidos. Y bueno, también entra ahí el debate acerca de lo que sería la posesión y el porte de armas, la facilidad para conseguir las armas en Estados Unidos, los menores y esta posesión de armas. Y bueno, lamentable lo que sucedió porque pensábamos, o al menos no pensamos, sino que sentíamos que no iba a suceder esto lo más, digamos, pronto posible, ¿no? No veíamos por dónde que llegara algo así en Estados Unidos. Siempre que se habla de este tema, o bueno, siempre que sucede una situación así de lamentable, se culpa a las armas, ¿no? Siempre, bueno, por lo menos en Estados Unidos. En Estados Unidos Claro. siempre se culpa a las armas, de que es que allá cualquiera puede comprar un arma, es que allá cualquier loco puede tener un arma, etcétera, etcétera. Nosotros estamos en México y vamos a contextualizar la situación a México, ¿ok? En México solamente ciertas armas son penadas y el único que nos puede garantizar un tipo de arma o portar un arma es el Estado, ¿no? Entonces, las otras armas que son más pesadas y que tienen más impacto son conseguidas mediante el mercado negro, o sea, de forma ilegal, ilícita. Y normalmente quienes tienen estas armas son los narcotraficantes, usualmente. Y estos narcotraficantes son los que hacen las balaceras aquí en México. No podemos decir que estas situaciones de balaceras existen solamente en Estados Unidos, porque hubo un tiempo en el 2010, por lo menos aquí en Monterrey, en donde también existían balaceras en las primarias, públicas y privadas. Claro. Sí. Y en donde yo de niña en la primaria me tenían que enseñar no protocolos de seguridad de cómo defenderme, protocolos de seguridad de cómo no morir, de cómo tirarme pecho tierra y de cómo simplemente esperar a que nada malo me pasara. Entonces, no es un tema que vamos a contextualizarlo en que las situaciones de las balaceras o los tiroteos o la gente mala portando armas sucede despenalizado
o penalizado. Entonces, Latinoamérica es el mejor ejemplo de que un arma penalizada, aunque estén penalizadas, siguen existiendo tiroteos. La diferencia es que acá en Latinoamérica, cuando existe un tiroteo, siempre se culpa al narco. Y no tengo problema en eso, sí. Los narcotraficantes normalmente son personas con malas intenciones al portar armas. Y está bien que se les culpe por esas malas intenciones. Pero en Estados Unidos se culpa al arma y no necesariamente a la persona al usar el arma. Es mi primer comentario. Claro, ese es un punto también que la gente o nosotros como sociedad debemos de entender, no únicamente en México, sino vamos a contextualizarlo en Latinoamérica o el resto del continente para no irnos tan lejos, que no debemos o no se le debe de culpar al arma, porque al fin de cuentas esta es algo material y puede ser usada, es el punto al que voy, por personas buenas o por personas malas. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? En el mundo nadie nace con la maldad en su corazón, nadie nace aprendido, nadie nace con conocimiento, todo eso se va adquiriendo o se va adquiriendo, digámoslo así, mediante vayan transcurriendo los años y el tiempo. Y hay diversos factores que hacen que, en este caso, la maldad se vaya adquiriendo. Factores como podemos, no sé, implementar el caso de familia, el caso de sociedad, el caso de escuela, en el sentido de que son, o vaya, les hacen bullying o acoso escolar, en el sentido de la familia, porque en el caso de este chico, de Salvador Ramos, bueno, yo tengo información que escuché, ya sea en radios y poquito que investigué antes, ¿no? Que un vecino de este chico había mencionado a la televisión en general, que su madre era adicta a las drogas y que nunca, digámoslo de esta manera, había mostrado amor por él, cariño por él. ¿Y a qué voy con esto? Que son factores que de una u otra involucran la salud mental. Y tampoco es culpar las drogas. No, claro, no es culpa de la droga. Se me fue el comentario, pero está ahí, ¿sabes? No es tampoco culpa de las drogas, pero el hecho de que hay varios factores que llegan hasta la salud mental de las personas. Y reitero, la maldad no se nace, vaya, no se nace adquiriendo esa maldad, se va aprendiendo, se va consumiendo en los círculos de cada persona. Ese es el punto, no se puede culpar un arma, porque el arma, digamos, no es una persona, no siente, es algo material. El que se debe culpar siempre y cuando son las personas, independientemente del contexto de lo que suceda, sea en este caso de una masacre, una balacera con armas, o en cualquier otro contexto. Y ahora, otra cosa que me comentó un primo mío que vive justamente ahí en Texas, en Dallas, me comenta, la pregunta verdadera que hay que hacernos es, ¿por qué las primarias siguen siendo vistas como blanco fácil para esas personas con malas intenciones? ¿Por qué las primarias, o sea, por qué una persona sabe que puede hacerlo y que no le va a pasar nada al hacerlo, que va a generar un escándalo, que va a tener atención al ir a una primaria y disparar? ¿Por qué el Estado no proporciona, si el Estado se supone que sus facultades son únicamente en seguridad y justicia, ¿por qué no proporciona la seguridad en esos lugares en donde las personas con malas intenciones ven que son blancos fáciles para ir a atacar e ir a agredir la vida de personas inocentes, de individuos inocentes, de niños, de maestros, de personas que simplemente están trabajando y educando, ¿no? Entonces, ¿cuánto de los impuestos de las personas viviendo en Estados Unidos se gasta en asistencialismo o en otras cosas que hace que la gente sea dependiente al Estado y no se gasta en verdaderamente darle seguridad a esos lugares en donde las personas con malas intenciones que portan armas ven como blancos fáciles para ir a atacar gente, para ir a matar, para ir a destruir la vida? O sea, el Estado ahí está haciendo una mala labor en proporcionar seguridad, porque el Estado no sabe proporcionar seguridad. El Estado al final de cuentas no es bueno proporcionando en seguridad y lo vemos en la TAM perfectamente y ahorita estamos viendo cómo está siendo reflejado en Estados Unidos. En Estados Unidos, un lugar con una fuerza militar enorme. Entonces, ¿qué es lo que sigue a pensar? Es que las escuelas privadas en Estados Unidos, vamos a ir al mercado privado,
ellos sí tienen una seguridad, o bueno, intentan tener una seguridad fuerte porque saben el peligro que puede ser el que venga una persona y dispare. Y no niego que puede que también una persona lo haga o que suceda, pero ahora que cuando ven que es más recurrente ese acto, ellos con el dinero del privado y sabiendo los peligros que existen, incrementan su seguridad. Y hay gente que está armada. Hay profesores que incluso que no se sabe cuáles son, pero hay profesores que también están armados. Y bueno, este es mi segundo comentario por el momento. En el caso de los privados aquí en México, yo estuve en colegio desde el kinder hasta la secundaria y créeme, Monse, que yo no recuerdo haber visto más de 2 guardias en el colegio. La verdad, estuve toda mi vida y si acaso veía a uno, pero que únicamente servía para apoyar en las cosas de la tiendita cuando tocaba el receso o al principio cuando llegaban los alumnos o en salidas. No recuerdo haber visto otro. La verdad, no sé si no había presupuesto o algo. Eso en México y tú estuviste en un privado. Yo estuve en una pública. Yo estuve en una escuela pública desde la primaria y la secundaria y ni siquiera había guardias. Ni siquiera había guardias. ¿Quiénes hacían la vigilancia? Las maestras, al final de cuentas. Sí, y si claro, llega una persona y quiere atacarnos, no hay vigilancia, no hay guardias, no, porque no estamos acostumbrados tampoco a esos temas. Te digo que cuando era la época del 2010 y que estábamos también en primaria, nos enseñaban a cómo reaccionar ante una balacera. O sea, yo sé que siendo niños es muy difícil saber qué hacer, pero tampoco les enseñaban a las maestras cómo defenderse. Y es muy difícil porque no hay cultura aquí en México de la defensa personal, lamentablemente. Y eso es algo que realmente nos debemos de preocupar. Y bueno, ya concluyo con este comentario cortito. Después voy a hacer un TikTok para chavos libertarios y un reel para chavos libertarios hablando un poquito más al respecto. Voy a decir que Marta Bueno, que es una persona que también comparte ideas de la libertad, que vive en Miami, y ella viene de Cuba, su ascendencia es de Cuba, compartió que la policía se quedó afuera mientras los niños y los maestros estaban siendo asesinados. Y la policía paró a una persona que quiso llegar a intervenir, o sea, que quiso como que parar la situación que estaba pasando. La policía los paró y que la policía esperó 40 minutos antes de entrar. Entonces, ahí demostramos de cómo hubo una mala seguridad en cuanto al Estado ante esa situación. Si un maestro hubiese podido estar armado, hubiera parado la situación desde antes y hubieras a lo mejor salvado la vida de otros individuos, de otros niños, ¿no? Ahora viene el siguiente comentario de que es que los que quieren despenalizar las armas quieren combatir la violencia con más violencia. Y yo les digo lo siguiente. No queremos combatir la violencia con más violencia. Queremos que los que hacen violencia nos dejen de ver a nosotros como un blanco fácil. No nos vean como un blanco fácil a quienes pueden atacar. Queremos que nos vean como individuos que están dispuestos a defender la vida de los suyos, su vida y su propiedad privada. Así es como queremos que nos vean. No queremos de que haya generar más violencia, no, queremos estar listos para defendernos, para defender a nosotros y defender lo que nos toca. Eso es lo que realmente estamos a favor de las armas. Las armas sirven para defender tu vida y tu propiedad. Y como les explico, la TAM es el ejemplo perfecto para demostrar que aunque las armas estén penalizadas, siguen habiendo tiroteos, siguen habiendo balaceras, siguen habiendo muertes por culpa de la persona malintencionada al comprar su arma en un mercado negro. Y los individuos no saben defenderse ante ello porque están penalizadas las armas. Incluso no hay leyes fuertes en cuanto a las penas por defensa personal, ¿no? O sea, si una persona quiere venir y quiere violarme y yo saco un arma y me defiendo, lo más probable es que quien termine en la cárcel sea yo, ¿no? Cuando lo único que hice fue defender mi vida de ser violada. Termino con esos comentarios. Claro, si no defendemos nosotros, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Ya está claro, un ejemplo más claro que el agua, lo que comentamos recién. La bandera de Gadsden tiene la serpiente así como defendiéndose y dice abajo, don't treat on me.
que significa no te metas conmigo. La bandera de la libre portación de armas dice come and take it, como retando a la persona, ven y intenta atacar mi propiedad. Porque ese es el principio de justicia, al final de cuentas. O sea, el derecho de todo ser humano es su propiedad. Y obviamente el defender la propiedad es una reacción ante la acción de ser agredida. Tú como reacción defiendes lo tuyo. Entonces, todos debemos de tener esa libertad de poder defender lo nuestro, defender nuestra vida principalmente y nuestra propiedad ante cualquier arma que nos venga a atacar principalmente. Claro. Y bueno, yo quisiera dar un comentario, más que un comentario, quisiera dar un aviso, ya saliendo un poquito fuera de todo este tema allá en Estados Unidos. Y bueno, este aviso, este comunicado va especialmente para ti, parcero que me estás escuchando, o tú, si tienes un amigo colombiano, un primo, familiar, vecino, estudiante, compañero, hay que recordar que este fin de semana hay elecciones y quiero decirte yo, como venezolano, que escojas bien, que pienses tu voto y que votes adecuadamente y no votes socialismo. No votes socialismo. ¿Por qué? Porque si vas a votar con argumento de querer un cambio, recuerda que los venezolanos también querían un cambio, pero terminaron cambiando de país. Así que socialismo no va, parcero, piénsalo bien. Y es todo. De hecho, también vayan a ver un video de Rayo en donde él también está demostrando que las políticas que quiere hacer Petro, el candidato, pues son erróneas y no se pueden hacer. Entonces, pues ya está demostrado. Juan, yo quisiera que Rayo hubiese demostrado las políticas erróneas de AMLO. Hay que hacerlo, para el 2024, sí. Fuerte, hay que crear un hashtag para que también ataque a Morena y que realmente la gente vea y se dé cuenta de la realidad, ¿no? Tenemos tiempo todavía para nada hacerlo. Más que saquen quién es el candidato de Morena y luego empezamos a acusar a Rayo para que nos ayude. Y bueno, también otro anuncio, el sábado 11 de junio al estar en el Parque Fundidora, vamos a reunirnos y pues bueno, por lo menos para sábado 11 de junio, igual en el siguiente podcast lo voy a recordar otra vez. Nos vemos. Bye.